Hola, mis amados hermanos, muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de meditación de la palabra. Y hoy queremos hablar un poco acerca de algo que a todos nos acontece, pero como vamos a usar de base a la juventud, y es que en el capítulo número 40 del libro de Isaías, este es un texto bastante conocido por nosotros desde hace muchos años. Tal vez usted lo ha escuchado una y otra vez. Dice el que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es Isaías 40:29. En el versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como el águila, correrán y no se cansarán, se fatigarán, perdón, se caminarán y no se fatigarán. Ahora, usted no se ha puesto a pensar por qué razón es que cuando habla de fatigarse, del cansancio y de caer, en la Biblia menciona la juventud. Yo sé que se nos ha enseñado de que los jóvenes están propensos a caer por su misma inexperiencia, por su misma inmadurez, por muchas razones que lógicamente, humanamente, podríamos comprender. Pero como la Biblia no fue escrita para que lo analicemos humanamente o lógicamente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque dice la Biblia en Corintios que las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural o el hombre lógico no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que cuando uno va a la Biblia, tal vez la manera correcta de poder analizar algo es de la manera espiritual. Claro que la aplicación es natural o terrenal o física o literal, como usted lo quisiera llamar, porque vivimos en esta tierra. Sin embargo, esto no fue escrito para que la mente humana lo entienda. De hecho, esto no fue escrito para la naturaleza caída, sino fue escrita la Biblia para la nueva naturaleza. La naturaleza creada en Cristo Jesús. A ellos, o por ellos, y para ellos iba escrita la Biblia, o está escrita la Escritura, valga la redundancia. Entonces, yo le voy a decir las razones por las cuales yo creo que cuando mencionan a los jóvenes como la referencia a la fatiga, al cansancio y a flaquear y caer, no es porque ellos son inexpertos, porque entendemos nosotros que la experiencia humana no te da la fuerza para no caer. De hecho, nosotros sabemos de que tanto el hombre como la mujer, tanto el joven como el adulto, somos propensos a cansarnos y a caer. De hecho, le voy a decir algo. Dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando escribió la Biblia, Él pensó no solamente en este versículo, dándonos a entender que los jóvenes son propensos a caer, porque aquí lo dice la Biblia. Los jóvenes flaquean y caen, dando a entender que los adultos no, o no son tan propensos. Pero entonces quiere decir que cuando dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza, quiere decir que los adultos no tienen esa gloria, no pueden ser fuertes, o por lo menos no como los jóvenes. Cuando lo miramos desde el punto de vista natural y físico, como le decía, lo entendemos perfectamente, pero lo que trato yo de darte a ti a entender es que yo creo que la Biblia menciona a los jóvenes como la parte humana o el tiempo humano de caer y de flaquear, es precisamente porque no se espera eso de ellos. Porque la misma Biblia dice que ellos tienen fuerza. Y a pesar de que ellos tienen fuerza dotado por la naturaleza para resistir, ellos tienden a fatigarse y caer. Algo que entendemos de que cualquier edad lo puede participar, lo puede vivir y experimentar. Me refiero a la fatiga, me refiero al cansancio, me refiero a todo lo que conlleva al límite humano.
Y hoy quiero que hablemos un poco acerca del levantamiento. De hecho, le hemos puesto al título del tema Levántate, segunda parte. Porque la primera parte que estuve platicando un poco hacía una referencia a el que se levanta, que está lejos de Dios. Es decir, aquellas personas a las cuales Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, lejos de la ciudadanía celestial. Y que el Señor nos levantó, eso dice Efesios capítulo 2, nos levantó por su pura voluntad y por su designio personal propio de Él. Digo esto no redundando, sino porque esto no es cuestión de que el hombre quiera levantarse, no es cuestión de que el hombre busque levantarse, es cuestión de que Dios quiera levantar al hombre, y Dios lo ha levantado. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, nos dio a nosotros todos la oportunidad de levantarnos. Y esta noche no voy a hablar de las personas que no conocen a Dios, que se levantan de su vida de pecado, que se levantan de su lujuria, que se levantan de su borrachera, que se levantan de su brujería, de la brujería, de las tradiciones humanas, que se levantan de la lascivia, de las desviaciones sexuales, del robo, de la mentira, de la delincuencia, del abuso. No me voy a referir a estas personas en esta noche, sino me voy a referir a la iglesia. Me refiero a los que estuvieron levantados un día, estuvieron un día de pie y cayeron. Y a ellos es que va dirigido el mensaje. Y ahora, ¿por qué les hablo yo a este grupo de personas? Porque yo fui parte de ese grupo. Y seguramente tú que me estás viendo y escuchando, fuiste parte de ese grupo. Ahora, usted seguramente va a decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Hermano Julio, que le hable a los cristianos que estuvieron sirviendo y ahora andan en la calle, probablemente como usted lo anduvo. Andan tal vez en algún vicio, o tal vez están en una cantina, o están en adulterio, fallándole a su mujer, pero yo no me fallo ningún culto. Yo jamás dejo de asistir a las iglesias. De hecho, tengo privilegio. Y para que usted lo sepa, hermano amado, yo predico la palabra y la enseño. Y por si fuera poco, tengo un ministerio. Es decir, que a usted me refiero cuando le hablo de levantarse. No me refiero al hermano que está tomando en la cantina, y no me estoy refiriendo a la persona que está en la calle pidiendo dinero, pidiendo que le regalen comida, que lo entiendo perfectamente porque yo lo hice en varias ocasiones. Cuando el Señor me preservó la vida en ese tiempo de desobediencia que yo estuve. Me refiero a ti que piensas que no estás caído, a ti que piensas de que te has mantenido erguido y firme en el Señor. Sí, claro, estás diciendo y pensando, no, pues no me puede estar hablando a mí. Eso que usted está haciendo, hermano, se llama juicio. No, le quiero dar un ejemplo de una iglesia. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Voy a volverlo a leer para que usted vea que no me lo estoy inventando yo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, si usted es un poco curioso, como yo, se va a dar cuenta que estas palabras van dirigidas a una iglesia, a un grupo de personas que se congregaban en un lugar. Y no solamente va dirigido a un grupo de personas que se congregaban, porque va dirigido a una iglesia, es decir, no a las personas que ya no se congregaban. Por eso le digo que no me refiero a las personas que están lejos de la iglesia. Si son hermanos caídos. ¿Quiénes son los hermanos caídos? Los que ya no se congregan, los que ya no están sirviendo. Momento. Aquí la Biblia dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que Pablo la cubría. Él era el apóstol de esta iglesia. De hecho, él la fundó. Era una iglesia que dice la Biblia en el versículo 2 que tenía obras. Mire qué impresionante los antecedentes de esta iglesia. Yo conozco tus obras. 1. Tu arduo trabajo. 2. Y paciencia. 3. Que no puedes soportar a los malos. 4.
Has probado a los que han de ser, dicen ser apóstoles, 5, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, 6. Y has tenido paciencia, 7. Y has trabajado arduamente en amor de mi nombre, y no has desmayado. 9 características tenía esta iglesia. Solo con ver estos antecedentes, tú y yo podemos decir, esta iglesia no está caída. Y probablemente tú tengas obras, tengas trabajo, tengas paciencia. ¿Qué más dice? Tengas conocimiento, porque ellos dicen que probaban a los apóstoles. Eso quiere decir de que estos hermanos tenían conocimiento. Estos hermanos miraban a alguien que decía que tenía un ministerio y lo examinaban según la escritura. Es decir, no eran neófitos, eran personas que tenían conocimiento y tenían paciencia. ¿Sabe qué significa? No sé si usted lo sabe, pero la palabra paciencia que habla aquí la Biblia es la palabra 5281, jupomone. Es una palabra griega. ¿Y sabe qué significa la palabra paciencia? Significa resistencia. Mire qué interesante, porque me recuerdo cuando a uno a veces le dicen algo y uno explota, hermano. Y uno ya no haya que. Y usted se pone bravo, colorado, y uno dice de todo. Pero hay hermanos que tienen paciencia. Este hermano tiene una paciencia, hermano. Esta es una virtud de lo alto. Pero esto dice la Biblia, que estos hermanos tenían paciencia. Y mire, y no lo estoy diciendo yo, la Biblia menciona 2 veces un trabajo. Es decir, dice que tiene obras, tiene trabajo, tiene paciencia, tiene conocimiento, tiene sufrimiento. Y 2 veces menciona la palabra trabajo y paciencia. Es decir, que era una iglesia activa. Eran hermanos que, hermano, si usted lo miraba, usted dice, este hermano debe de ser primo de Enoc. Este hermano no puede estar caído. No puede estar caído porque se congrega. Solo con eso estoy destruyendo un paradigma nuestro, que pensamos que el simple hecho de llegar a la iglesia todos los cultos nos convierte en alguien que no está caído. Y eso no es bíblicamente cierto. Disculpe que se lo mencione, pero no es necesariamente cierto. Por eso es que yo les hablaba al principio que cuando hablamos de que el joven cae, flaquea, uno dice la juventud inmadura, la juventud frágil e inexperta. Nada, hermano, aquí estamos hablando de gente que andaba caída y estaba sirviendo. Tenía obras, no palabras. Dice la Biblia, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que no hay necesidad de que tú digas que tienes fe. Se te nota que crees en Dios. Se te nota que le crees a Dios, porque son 2 cosas totalmente diferentes. Una es creer en Dios. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Pero otra diferente cosa es creerle a Él. Creerle a Él. Ahora, dice la Biblia que estos tenían trabajo. No estamos hablando de obras. Estamos hablando de trabajo, porque las obras están ligadas con la fe. Es decir, eran hermanos que creían. Era una persona que tenía fe, pero también tenía trabajo. Es decir, era activo. No era una persona que era inactiva en la iglesia. No era una persona que se llegaba a sentar, pues. No era una persona que era dominguera, que solo con ir al culto ya era cristiano, y eso ya lo quitaba de la lista de los caídos. Los caídos son los que no se congregan. Los caídos son los que andan tomando, los viciosos, los que andan adulterando. Yo no, porque yo todos los días llego. Sí, pero esta persona no solo llegaba, sino que también tenía fe. Y no solo tenía fe que se le mostraba, lo manifestaba con su vida, con sus obras, sino que también tenía trabajo. Es decir, era una persona activa, eran hermanos activos. Aquellos hermanos que usted mira que usted está barriendo y rápido llega a agarrar una escoba, una pala y rapidito. Está limpiando una silla y sobre la silla ayudarle. O está encaramándose algo para quitar o poner en la iglesia y al ratito ahí a la par suya, agarrándole aunque sea las canillas, hermano. Pero una persona activa. Era un hermano, eran personas activas.
Había que hacer algo, démosle. Vamos. Y activos, hermano. Aparte, tenían paciencia, lo que yo les decía. Eran pacientes. Les decían algo y no sé si contaban a 10 o contaban a 1000, pero ellos no se airaban. Paciente, paciente. Y es más, hasta decían, pacientemente esperé a Jehová. Y tenían hasta el versículo memorizado. Y eran pacientes, hermano. No eran arrebatados. Fíjense, pues, no eran arrebatados. Ahí estamos ya mezclando el carácter. Eran personas que eran pacientes, por lo cual eran prudentes. Una persona que es paciente es prudente. Y el que es prudente se le puede llamar sabio. Es decir, que eran hermanos que no solamente tenían obras, tenían fe, eran activos, tenían trabajo, tenían muchas paciencia, eran sabios. Y ya le dije que la palabra paciencia es la palabra jupomone. Y jupomone significa resistían, aguantaban, eran aguantadores los hermanos. Oh, tenían conocimiento. Otra característica impresionante de la iglesia de Éfeso es que ellos tenían conocimiento. No eran neófitos, hermano, como le decía al principio, no eran personas que no tenían el conocimiento. No eran personas que no tenían fundamento doctrinal, sino al contrario, tenían el conocimiento. Dice la Biblia que también tenían sufrimiento, eso no lo digo yo. Dice, y has sufrido, versículo 3 del capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, y has sufrido. Ay, Dios, hermano, ver a una persona sufrida es algo impresionante. Cuando tú miras a un hermano, una hermana que entra caminando y tú sabes que ha muerto su hijo, su papá, y sigue perseverando y sigue buscando a Dios, sigue orando, sigue sirviendo, le pasó esto, le pasó lo otro, era una persona íntegra, pero ha sufrido, ha tenido, uno dice, a la gran, ¿cómo tiene este hermano que tiene que ha sufrido tanto? El apóstol Pablo fue alguien que sufrió. Y hay hermanos tan lindos y hermosos en la iglesia que hemos tenido el testimonio que también han sido sufridos, tratados, hermanos, procesados. Pero ahí van. Esta iglesia de Éfeso era así. Y cuando termina de escribir, o mejor dicho, de dar las características, nuevamente vuelve a hablar de la paciencia y del trabajo. Dos características impresionantes de Éfeso. Eran personas activas y eran personas que eran muy prudentes, tenían mucha paciencia. Sin embargo, vuelvo a repetir, sin embargo, eran caídos. Ahora, solo hagamos una lista, con una hojita. Hagamos una lista con una hojita. Y nosotros miremos, bueno, yo tengo trabajo, aquí, chequecito. Yo tengo paciencia, pero no lo califica usted. Deje que el hermano de la iglesia lo califique a usted. No, porque usted va a poner 100 puntos, igual que yo. 1000 puntos y todavía otros 1000 de abono para el próximo examen. No, que lo califique alguien más. ¿Cómo nos calificará a nosotros? Tenemos paciencia, tenemos trabajo, se manifiesta la obra de fe, tenemos conocimiento, ¿qué? Sufrimiento. Solo con eso a muchos nos batean, solo con ahí perdemos el examen. Solo comparándonos con una iglesia caída, imagínese usted. O con hermanos que están caídos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es estar caído, hermano? Porque después de que da todos los argumentos de la iglesia, o los antecedentes de la iglesia, o la vida de la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, si ya no amaban a Dios, ¿cómo hacían todo esto? Ay, Dios, hermano. Si ya no amaban a Dios, entonces, esto que hacían, ¿por quién era? Y no estamos hablando de los jóvenes de Isaías 40. Los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes propensos a caer. Y este montón, todos eran jóvenes, me va a decir usted. No, la iglesia de Éfeso era el 95% de juventud. Estaban propensos a caer. Momento, Señor, no es así. No. Aquí propensos a caer todos. Entonces, aquí estudiemos un poco acerca de que ellos todo lo que hacían, lo hacían, pero no teniendo a Dios como su primer amor. Entonces, si no tenían a Dios como su primer amor, la pregunta es, ¿quién era su primer amor? Porque debían de tener un amor primero. Un amor número uno.
Si no era Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, ya se lo estoy leyendo. Si no era su primer amor, y ese amor no era el que producía que tuvieran paciencia, no era el que producía que se congregaran, imagínense, hermano. Ellos se congregaban, pero lo que los motivaba no era su primer amor, no era Dios. ¿Qué los motivaba? ¿Qué era eso, hermano? Que la Biblia lo describe como personas que ya estaban caídas. Y ellos servían, no se daban cuenta que estaban. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que ellos decían, caído está aquel hermano que ya tiene ¿cuánto? 6 meses de no congregarse. Caído está aquel hermano que lo vi bolo en la calle. Ay, pobre hermano, está caído. Probablemente esté más levantado que muchos de los que estamos en las congregaciones hoy por hoy. Ahora, por eso es que este tema yo lo quería compartir a los jóvenes, porque lo que se espera de los jóvenes es que sean fuertes. Yo apuesto a lo contrario que el mundo dice. Yo apuesto lo contrario a lo que el mundo dice. El mundo dice los jóvenes están propensos a caer. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que eso dice la Biblia. No lo digo yo. Que cuando Jesucristo apareció, dice que vinieron un gran número de dromedarios. Dromedarios. ¿Sabes qué es un dromedario? Es un camello joven. Esto quiere decir que cuando el Cristo de la gloria vino a la tierra por primera vez, o mejor dicho, en el vientre de María, lo que se usó fueron dromedarios, que son el tipo y la figura de jóvenes, ministros jóvenes, jóvenes. Dios está interesado en la juventud. Eso lo dice también Isaías, que multitud de dromedarios no eran camellos. El dromedario es un joven camello. Quiere decir que cuando él venga por segunda vez, es probable que nuevamente vuelva a usar dromedarios. Es probable que él vuelva a usar a la juventud. Por eso yo apuesto a la juventud como los que son fuertes en las iglesias, como los que son como roble en las iglesias, que digan que son caídos o que digan que son débiles o inexpertos, pero si usted se mete con Dios, usted puede sostener un ministerio, porque la naturaleza le está mostrando, así como la mujer el velo. A la mujer el cabello le es como velo, la naturaleza le está enseñando. Lo mismo a los jóvenes. Ponga a una persona de tantos años a cargar un quintal, no lo puede hacer. Pero agarre un joven y trépele un quintal, se lo discute en un... Mira, ¿sí ve? Ahora, ¿qué significa? La naturaleza te está diciendo, yo te capacité para poder resistir. Y espiritualmente, ¡ay Dios! Pero necesitas tú creerlo. Es decir, que cuando la Biblia menciona aquí a esta iglesia, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Le está hablando a una iglesia que de alguna manera pensó que todo lo que ella estaba haciendo era totalmente contrario a la evidencia, oiga, a la evidencia de estar caído. Y la caída a la cual yo veo en este versículo, Apocalipsis 2, del 2 al 7, lo que yo veo aquí es que la caída consistía en su primer amor. Ahora, usted va a decir, yo tengo mi primer amor. No, yo no estoy, yo hago eso, pero a mí lo que me motiva es Dios. Va. Ahorita vamos a examinar si es cierto eso. Porque mira, joven, o mira, hermano, no son las cosas que tú haces lo que determinan si tú eres un buen cristiano o eres un mal cristiano. Y se lo voy a decir por la Biblia, se lo voy a probar con la escritura. Si estoy contándole cosas que yo me inventé, pobre de mí. Pero no consiste en lo que hagamos. Porque si no, mire lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 2. Mire todo lo que hacían. Vuelvo a repetir. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Mire, 2 veces, trabajo y paciencia. Aquí hay una vez que dijeron esto. Que no puedes soportar a los malos, celosa. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, conocimiento, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, segunda vez que dicen paciencia, y has trabajado arduamente, segunda vez que dicen trabajo, por amor de mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Que ellos pensaban que lo estaban haciendo por él, pero realmente no lo estaban haciendo por él.
Ellos pensaban que lo estaban yendo a congregarse por él, que estaban sirviendo por él, pero realmente no lo estaban haciendo por él. Ahora, ¿en dónde está la explicación? Aquí estoy hablando de personas que están caídas, que deben de levantarse. Yo le decía al principio que estaba hablando o quería hablarles a las personas que estaban dentro de las iglesias, porque la vez pasada estuve hablando un poco de los que necesitaban levantarse, que estaban fuera. Ahora estoy hablando de los que están dentro. Pero mire qué interesante esto, por favor, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Oiga lo que dice: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí no está hablándole, la cita anterior era la iglesia de Éfeso. Juan está escribiéndole una carta a la iglesia de Éfeso. Ahora aquí miramos al apóstol Pablo escribiéndole una carta a la iglesia de los Gálatas. Y esta iglesia estaba pasando una crisis, porque esta iglesia estaba empezando a querer justificarse por lo que hacía. Es que mire, ¿qué es la ley? Dice, mire pues, de cierto de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la ley? Por la ley os justificáis. ¿Qué es la ley? La ley son normas. La ley son estatutos. La ley son 600 y pico de mandamientos, 614 mandamientos. La ley judía estaba constituida por un montón de normas, reglamentos, estatutos, decretos que debían de aplicarse al pie de la letra. Esa es la ley. Eran un montón de normativas que se tenían que hacer, aunque no quisieras. Tenías que hacerlo, y al hacer eso te daba a ti un nivel de que estás guardando la ley. Pero el problema es de que cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a abolir la ley, porque realmente Él no la vino a quitar. Él vino a cumplir la ley que nosotros nunca pudimos haber cumplido. Nunca. La ley fue dada, dice el apóstol Pablo, para que nosotros conociéramos el pecado. Solamente como para alumbrarnos lo oscuro que somos, para alumbrarnos la necesidad de una salvación. Ese era el propósito de la ley. Nunca fue salvar. Es decir, nunca fue que tú hicieras todos los que hacían los levíticos en el libro de Levítico, en toda Sinaí, quisieras eso y que por eso ibas a ser aprobado delante de Dios. La ley fue dada para que viéramos nosotros lo mal que estábamos. Por esa razón Pablo dice, si la ley no dijera que es malo hacer esto, pues yo lo seguiría haciendo. Pues la ley me enseñó que esto está malo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? El caído aquí en la iglesia, ¿cómo es? Es el que piensa que por lo que hace, el que piensa que por lo que está haciendo, es una persona que está levantada o que está bien con Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, lo que leímos anteriormente, que había un grupo de personas que tenían muchas tareas, mucha labor, tenían mucha sobra, mucho trabajo, mucha paciencia, pero ellos ya habían perdido la esencia de la razón por la cual hacían todo. Ellos habían perdido la conexión de alguna manera con Dios. Miren qué interesante, porque ellos hacían todo eso, pero no tenían a su primer amor, lo habían dejado. Eso dice la Biblia, has dejado tu primer amor. Es decir, se separaron, pero no se separaron de la ley, no se separaron de la liturgia, no se separaron de Dios, pero nunca se separaron de la iglesia. Jamás se separaron del ministerio, nunca se separaron de la lectura, jamás se separaron de la oración, nunca se separaron del privilegio, jamás se separaron del velo, nunca me separé de la corbata y vestirme bien, jamás me separé de las alabanzas, nunca me separé. Pero se separaste de Dios. Y a estas personas les llaman caídos. En el libro de Gálatas el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes que creen que por las obras que hacen son aprobados o son justificados, cayeron. ¿Saben por qué? Porque nadie puede justificarse por lo que hace,
Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué me justifico? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de las obras? Ah, no, pastor, yo soy el primero que vengo. ¿Usted cree que eso lo va a justificar? No, pastor, yo soy el que mejor me visto. ¿Usted cree que eso lo va a justificar? No, yo soy el que mejor canto. Yo soy el que mejor sirvo. Yo soy el que tengo más conocimiento, el más antiguo de la iglesia. Yo soy el que... ¿Usted cree que eso lo va a justificar? Si usted cree eso, está caído, hermano. Perdóneme, pero está caído. No estoy diciendo que el hacer eso sea malo. Estoy diciendo que si usted se separó y la evidencia es que usted crea que el estar haciendo eso lo viene a levantar como que a él sí lo voy a aprobar porque viene a postrarse al altar. A él sí lo voy a aprobar porque él viene a servir primero. No, Dios no es así, hermano. Dios, la medida de Dios no son las obras. Y no me refiero a lo que dice la Biblia, que la vestidura de lino fino son las obras justas de los santos. Justas de los santos, no son obras, son obras justas. Porque también hay obras muertas. Hay obras de muchas clases. Yo en esta preciosa noche, yo quería darte esta palabra a ti. Yo quería decirte que cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis caído, porque dice, recuerda por tanto de dónde has caído. La palabra caído es una palabra que es la palabra ecpipto. Caído, usted lo busca en la concordancia Strong, es la palabra ecpipto. Y la palabra ecpipto significa sacado del curso. Ser sacado del curso, ser sacado del camino, haber perdido la dirección. Esa es una persona caída. Ni siquiera está hablando de un pecado. Ni siquiera está hablando de congregarte o no congregarte. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Congregarte. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Ir los domingos al culto, todos los domingos, a las 7 de la mañana estar ahí presente en culto. No, eso no es el propósito de tu existencia. Porque si ese fuera el propósito, eso no lo dijera Gálatas, eso lo dijera Apocalipsis. El propósito es que tú agrades el corazón de Dios. El propósito es que tú alabes a Dios. Ah, no, a mí me gusta alabar, alabaré. No con tu boca. Que tú alabes el nombre de Dios. ¿Sabes que la alabanza es cantar de lo que él ha hecho? La esencia de la alabanza, del júbilo, es hablar, expresar las grandezas y todo lo que él ha hecho. Esa es la alabanza. Lo que él ha hecho, lo que ha logrado, sus portentos, milagros, maravillas. ¿Y qué es la adoración? La adoración es hablar de lo que él es. De lo que es para ti. Eso es adorar. Adorar es proskuneo, en el griego. Proskuneo es lamer la mano del amo, como el perro lame la mano de él. Eso es proskuneo, es adoración. Es lo que le dijeron a la mujer. Y la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores proskuneo al Padre. ¿Y qué significa esto? Lamer la mano del amo, como un perro. Ah, me ofendió, pastor. Me ofendió, hermano. ¿Cómo me está diciendo perro a mí? No te estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo en la Biblia, no yo. O sea, no se enoje conmigo, por favor. O sea, yo lo que quiero expresarte a ti en el nombre de Jesús es de que examines tu vida. ¿Será que no te has caído, hermano? Yo no te vengo a juzgar. Yo te vengo a hablar Biblia. Y joven, usted que me está escuchando. 2, 3, 1, queda, no importa. Pero lo que sí te quiero decir es de que tú tienes que levantarte. De hecho, tú tienes la fuerza para poder estar de pie. En lo que otros caen, la naturaleza te dice a ti que tienes el soporte, el aguante, la fortaleza, la entereza para poder sostener lo que tengas que sostener. Por eso dice la Biblia que los jóvenes cuando tienen hijos en su juventud,
Así dice, que cuando tú llenaste tu aljaba y cuando aventurados los hijos que se tienen en su juventud, dice. ¿Por qué? Porque es cuando se tiene la fuerza, es el momento de Dios. Entonces yo quiero decirte, amado hermano, este es el momento de que te levantes. ¿A qué me refiero? Este es el momento a que tú medites. ¿Por qué vas tú a la iglesia? ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Qué significa congregarte? ¿Sentirte bien? Como cuando yo iba a la iglesia católica y estaba estudiando en el Liceo La Salle en Chiquimula. Yo tenía una clase de religión y ahí nos enseñaban, bueno, ahí los maestros, la mayoría eran franciscanos, son frailes, con aquellas cosas blanquitas aquí y todo. El fundador del colegio se llamaba San Juan Bautista de La Salle. Y fíjese usted que había en esta clase de religión, había una tarea. Todos los domingos teníamos que ir a misa y teníamos que llevar el resumen de lo que el padre decía en ese tiempo. Y fíjese, yo me recuerdo, era muy raro que fuera. Yo era muy pícaro, hermano. A mí me ayudaban algunas personas, ¿verdad? O en muy pocas ocasiones yo fui. Pero fíjese que yo me recuerdo que cuando yo iba me sentía bien. Porque me sentía como que más santo. Como que me sentía como que yo cumplí con Dios. O sea, Dios ahorita se dio cuenta que yo sí soy tipo. O sea, yo ahorita yo seguramente le pegué al corazón de Dios. Dios ahorita va a estar contento conmigo porque vine al culto, vine a misa. Pero cuando uno lee la Biblia, eso no le impresiona a él. A Dios no le impresiona tu servicio, hermano. No digo que no sea bueno servir. Claro que a Él le encanta que la gente sirva. Porque para eso nacimos, para servirle a Él. Pero más que servir, a Él le interesa cómo estás sirviendo. A Él le encanta, le gusta, es algo hermoso. Me imagino yo, para Él es ver que tú le adores con tu boca y con tus manos. Y que cuando sea el júbilo, no se puede danzar, pero tú con tus piecitos, ¿verdad, hermano? Y cuando nadie lo hace, lo hago yo porque yo sí soy bien espiritual. Y nadie corre, pero yo corro porque yo soy bien espiritual. Y yo soy el primero que va a aplaudir, como dando la enseñanza espiritual. O sea, eso no impresiona a Dios, hermano. Eso en tu mente podrá estar. Eso no es lo impresionante. Lo impresionante es que tú llegues como llegó la mujer. Y cuando te toque aquí adorar, te derritas. Ahí está, Pastor Julio. Excelente que ha dicho eso, porque yo soy uno de los únicos de la iglesia. Voy a volver a repetir, hermano Julio. Soy uno de los únicos de la iglesia que se postra en la adoración. Qué bueno que lo mencioné, hermano Julio. Usted es espiritual también como yo. No, hermano. No. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, y toda rodilla se doblará, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Filipenses capítulo 2. El doblar las rodillas, hermano, no es algo impresionante para Dios. ¿Cómo la doblas? Sí es impresionante. Dice que un día se subió un predicador a predicar, para la redundancia, se subió el predicador al púlpito, dice. Pero el predicador había pasado estudiando toda una noche y subió seguro y hasta había memorizado los versículos bíblicos y hasta había escrito las lenguas que iba a hablar y y había memorizado y cuando subió arriba dice que se le olvidó todo, hermano. Su mente ya no supo qué hacer. Como aquel hermano que se le queda el micrófono y ya no habla. Porque se fue la luz y él con el micrófono y qué chiviado gritar o hablar fuerte. Ay, qué vergüenza que miren mi voz, mejor con la bocina, porque así se oye que soy así. Y dice que todo el mundo lo vio y él se bajó, hermano dijo, perdón, y se bajó con el moco caído, así, mire, hermano, como un chuchito regañado, ¿me entiende? Pero así, para abajo. Y Dios le dijo en el corazón a él, si hubiese subido así, como bajaste, yo te hubiera usado, le dijo.
¿Sabe quién es ese predicador? ¿Sabe quién es ese predicador? Se llama Julio César González Ramírez. Si así hubiese subido con esta actitud, no dudes que te hubiera usado. Entonces, ¿qué es lo que le impresiona a Dios? ¿Qué le impresiona? ¿Que llegues bien vestido? No, hermano. Hay gente que se está congregando mañana. Mañana a las 9 de la mañana hay un montón de gente en todo Guatemala, en todo el mundo, digo yo, no sé. Bueno, también no en todo el mundo, porque solo la zona que tiene la luz, el sol. Van a estar congregándose. ¿Cuántos de ellos no estarán como tal vez nosotros estamos ahora? Perdiendo el curso. Ecpipto. Ecpipto. Mira por tanto de dónde has ecpipto. Mira por tanto de dónde has ecpipto. Mira por tanto de dónde has ecpipto. ¿De dónde? ¿En dónde? Perdiste el curso. Ahora tu curso es llegar solamente los domingos, solo los jueves y los martes. Es llegar solamente a orar cuando tengan la necesidad. Ahora solamente es diezmar cuando tienes en abundancia. Ahora solamente es cuando te dicen que te sienten. No, no, no. Hermano, levantémonos. Yo los reto a levantarse, jóvenes. Yo los reto a que se levanten. Levantémonos. Y usted, joven, usted debería de ser el donde la iglesia podría sostenerse. Hombres, mire, hermano, Daniel, Timoteo, hermano, muchos jóvenes en la Biblia fueron unas cosas fueron unas personas impresionantes cuando se dejaron usar por Dios. Porque tenían todo, tenían conocimiento, tenían, tenían fuerza, tenían rapidez, tenían de todo tenían. Y la experiencia, esa no se las podía haber dado la vida, se las dio Dios, hermano. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Cómo me explica usted que Pablo nunca se casó y da los mejores consejos de la Biblia del matrimonio, en la Biblia del matrimonio? ¿Cómo puede un hombre que no tiene la experiencia de amanecer con una mujer a un lado, le puede decir a usted cómo puede manejar, cómo puede ministrar, cómo puede enseñar a su hogar, a su matrimonio, si Pablo nunca tuvo? Entonces lo que dice la gente de afuera de que no, uno no puede decir eso porque no lo ha vivido. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pablo lo hizo. ¿Y de dónde venía su conocimiento? ¿De dónde venía su experiencia? De lo alto. Una revelación. Pablo dijo, lo que recibí del Señor es lo que doy. O sea que él no estuvo en la mesa, en la Santa Cena, cuando Jesús estaba con sus 12 apóstoles. Sí, él no estuvo. A él le reveló. Y sobre esa revelación, nosotros todos los domingos decimos, este es mi pan. Y esto es mi cuerpo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Entonces, el joven no puede dirigir porque no tiene experiencia. Dice la gente, ¡toma! Claro que puede hacerlo. Y se mete con Dios, si se consagra, si dice como Daniel, no me voy a contaminar con la comida del rey. Y si se aparta, hermano, deja hacer una cosa impresionante para con Dios. Por eso me sentí con la necesidad de hablarle a los jóvenes y decirles que aunque el mundo y toda la gente diga, no, los jóvenes no se les puede confiar a los jóvenes porque son inmaduros, son muy locos. Entonces usted está en contra de la Biblia, mi estimado amigo y hermano, y seguramente usted ha de estar caído. Características de la persona que no está caída. Primero, tiene libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para hablar, para ir, para decir. Una persona que está levantado tiene libertad para... vamos a ir a visitar a fulano. Uy, no quiero ir. ¿Por qué? Tengo clavos con esa familia. Momento, usted está caído. Pero levántese. Le dijeron al apóstol Pablo, levántate. Pero Pablo estaba caído. Claro que sí, lo botó el caballo. No. Cuando a Pablo le dijeron levántate en Hechos capítulo número 9, capítulo número 23 y capítulo número 26, que Pablo 3 veces está contando, testificando de su conversión, le dijeron a Pablo, levántate, ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a tu vida, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que te manifestaré. Pablo no estaba caído, claro que sí. Pablo estaba matando, estaba en contra de Dios.
pensando agradar a Dios, pensando hacer lo correcto, pensando que era un hombre verdaderamente, era un ¿qué? Usted ya sabe. Necesitaba levantarse. Solo digo. Ahora, característica número 1 de una persona que está levantada, tiene libertad. No, que no vayan a hablar del divorcio. Porque el divorcio no habla, porque el hermano Julio es divorciado. Hermano, yo tuve un fracaso, ¿cierto? Tuve un fracaso. ¿Por qué fracasé? Porque me olvidé de Dios. Porque le di la espalda. Y de eso te doy. De eso te digo. Pero libertad para hablar de eso. Claro que tengo libertad para hablarte de eso. Para decirte cómo no debes de caminar, dónde no debes de ir, qué no debes de hacer. Y te puede ayudar. La libertad que tiene la persona que está de pie, hermano, no tiene nada que ver con un lugar, con una persona. Vamos a ir a orar por... Ay, no, yo con ella, con esa familia no voy. Ay, ¿usted sabe qué personas que hacen así? Vamos a ir a orar por fulano. No, esa familia... Mira, ¿cómo te explico? No sé si me entendés, una piedra con otra piedra, así, sacando chispas. Dios, hermano. Pero usted lo mira, orando, diezmando, sirviendo y de pronto predicando, pero con chispas. Esa persona está caída, porque ese no fue el curso que Dios le dio. El curso que Dios le dio es amar a vuestros enemigos. Y no solamente a vuestros enemigos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente amar a tu prójimo como a ti mismo, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Fuera de eso estamos mal. Segunda característica del que no está caído es que mira siempre soluciones y oportunidades para mejorar. No solo errores. Y yo entiendo, hermano, que se miran los barros de las personas. Yo entiendo que se mira el error de una iglesia. Entiendo que se mira el error de un pastor. Pero ofrezca soluciones. Una persona que no está caída siempre da soluciones. Así o así lo podemos mejorar, hermano pastor, hermano líder. Mi amor, hagamos esto, hagamos lo otro, patojos, hagamos aquí. Ofrece soluciones. No solamente pone el dedo en la llaga y ay, yo te vi tu barro. Uy, no, qué sucio. No resisto la maldad. Así dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Dice que no toleran la maldad. Pero no ofrecía soluciones. Porque si estamos hablando de maldad, hermano, tú y yo, estamos fritos. Ahora, yo quisiera, hermano, terminar. Y otra característica de los que están levantados es que tienen inspiración, tienen deseo, hermano. Tienen aquella energía de querer hacer las cosas. Hermanos, ¿por qué no vienen temprano al culto? Por favor, hermanos. Hermano, vas a venir a servir. Ay, hermano, se me olvidó. Hermana, ¿qué es lo que está pasando? Y ya anciano, diácono, ya líder. Pero ni siquiera a una persona que está empezando le pasa eso. Que no te está jalando. O sea, hermano, una persona que está levantada, tiene inspiración, quiere hacer las cosas. Dice que él pone el querer como el hacer y se siente motivado. Lo contrario es la persona que está para abajo, caída. Una de las evidencias es que solo mira problemas. 2, que tiene una batalla totalmente diferente en su vida. Es decir, con el mundo, con Satanás y con la carne, porque son 3 enemigos. Satanás, el mundo y la carne. 3 enemigos que tenemos nosotros. La carne, el mundo y Satanás. Nada más y nada menos. 3 enemigos. Pero yo no tengo tanto conflicto porque hay cosas del mundo que las adopto. Por ejemplo, alguien que no me cae bien, me aparto. Así es la gente. Así hacen los diputados, los cancilleres, los presidentes. No, me aparto. No, a él no, sáquenlo. Despedido. Así lo hace el mundo, pero nosotros no lo hacemos así. La Biblia dice que nosotros somos, ¿qué? Somos cobija, somos cobertura. Al que está caído lo vamos a traer. A la oveja perniquebrada la levantamos. Al hermano desviado vamos a buscarlo. No. Es que aparte, no, para allá. Nosotros, la batalla por eso es que no es tan dura las personas que están así como maras así, porque no tienen tanto que batallar, simplemente me cae mal la gente, no le hablo. Hace unos días hermano, hasta, Dios mío, ¿cómo le explico esto sin que se sienta dirigido a alguien? Pero es una realidad. Como me molesta, no le hablo, no lo saludo. Yo ya viví eso, hermano, yo ya lo viví.
Y eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Ah, pero me miraban danzar, hermano, hasta mis nuevos pasos, hermano, y la quebradita, y cuando era de diezmar o de ofrendar, y cuando se de servir, pero no me, o sea, perdimos el curso. Número 3, no pueden ir. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que no podemos ir, o en pocas palabras, no podemos hacer la voluntad de Dios. Yo pido en el nombre de Jesús que en esta noche tú puedas meditar en tus caminos y puedas extender tu vida a un nivel diferente en Dios. Si hay algo que te dije que te haya lastimado o te ofendí, perdona. La intención mía nunca va a ser lastimarte, pero sí decirte las cosas como son. ¿Sabes por qué? Porque así es Dios. Dios jamás ocultó y tiene por inocente al culpable. Dios a mí me encaró. Dios a mí me encaró varias veces con mi propia humanidad y mis pensamientos. Y eso me sirvió. David lo dijo de una manera diferente. Dijo, bueno me fue haber sido humillado. Fíjese, bueno me fue haber sido humillado. Hasta que decía yo antes, ay, a mí que me humilla. ¿Qué de mano lo humilla a uno? Lo están humillando a uno. Dios, mano, ¿no será que es Dios el que está haciendo que tú te sientas humillado? Para que tú obedezcas la palabra. Así dice la Biblia. Bueno me fue haber sido humillado. Para que yo sujete, obedezca y siga tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en esta noche, preciosa Señor, que por favor nos levantes a una diferente dispensación, a un diferente tiempo en nosotros. Los hermanos que están ahorita en este momento ahí en sus casas, tal vez en su teléfono celular, en su computadora, o tal vez ya quitaron este video, o probablemente lo están viendo. Yo te suplico que los visites, Espíritu Santo, como me visitaste a mí. Y me hiciste entender y me haces entender que yo me tengo que esforzar por agradar tu corazón, aunque eso implique desagradar al mundo, a la carne y a Satanás. En el nombre de Jesús, yo hablo, proclamo, profetizo, decreto, declaro, hablo, creyendo, Señor, que se levantan todos los que en esta noche están creyendo. Te levantas en el nombre de Jesús. Tu ministerio, tus dones, tu llamamiento aún está vigente. Solo necesitas levantarte. Porque algo que no puede tocar el diablo es lo que Dios te dio. Y lo que Dios te ha dado es suficiente para que te puedas levantar. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo sábado a la misma hora. Bendiciones abundantes a tu vida. Y recuerda, te espero para que en resurrección nos volvamos a ver a las 19 horas el próximo sábado. Bendiciones a tu vida.